A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño pobre, sin escuela, que vendía periódicos en su pueblo. Y cuando el pueblo le quedó pequeño, entonces se trepó al tren para vender periódicos a los pasajeros y de paso para vender en los otros pueblos. El niño empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a la casa a las 9 de la noche, en el único tren de regreso, y aprovechaba su tiempo para realizar experimentos en el vagón del tren. Este niño inquieto, creativo, lleno de ideas, se llamaba Thomas Alva Edison. Y poco tiempo después pensó que si vender periódicos era buen negocio, mejor negocio era publicar el suyo propio. Entonces aprendió a leer y a escribir, y en poco tiempo publicó su primer diario. Tiempo después estudió física, química, mecánica, mejoró el telégrafo y el teléfono y patentó casi 1,100 inventos. Muchos de esos inventos le permiten a usted, en este momento, escuchar esta información. Desde el micrófono hasta el gramófono, que ya, por supuesto, ha tenido modificaciones. Thomas Alva Edison, después de una vida dedicada a la ciencia, estaba desapareciendo un día como hoy, 18 de octubre de 1931. Y gracias a él, la radio, con su música y con su voz, nos acompaña. Gracias, Thomas Alva Edison, pequeño niño vendedor de dulces, frutas y periódicos. Gracias, Thomas Alva Edison, inventor de tantos y tantos milagros. Las principales noticias del día. Titulares. La firma calificadora Fitch Ratings advierte que Noboa enfrentará desafíos políticos y presiones sociales. Hacer una transición ordenada, el compromiso entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Misiones de observación electoral entregan sus informes al Consejo Nacional Electoral. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira. Por un acuerdo nacional, Talía Flores: Noboa rompe la ley del péndulo y sacude al correísmo por dentro. Clever Mantilla: cárcel del hipercrimen. Noticias del día. La firma calificadora Fitch Ratings advierte que Noboa enfrentará desafíos políticos y presiones sociales. Las primeras horas de Daniel Noboa como presidente electo ha traído dos efectos positivos desde los mercados internacionales. Por un lado, aumentó el precio de los bonos de deuda externa ecuatoriana y por otro lado, el riesgo país se redujo 91 puntos de 1.839 puntos a 1.748 puntos. El nivel de riesgo país sigue siendo alto y no se esperan bajadas muy pronunciadas hasta que se tengan mayores certezas sobre el plan económico del presidente electo y sobre su equipo de gobierno. Según Fitch Ratings, el empresario Daniel Noboa, en su papel como mandatario de Ecuador, se enfrentará a un complejo panorama político y a presiones fiscales y de financiamiento en el corto periodo de 17 meses en que ostentará el poder de la nación sudamericana. Noboa tendrá dificultades para sacar adelante sus planes de aumentar los gastos sociales debido al deterioro de la situación fiscal de Ecuador en una ausencia de una reforma tributaria, añadió Fitch. Noboa, de 35 años y que ingresó sorpresivamente en el balotaje electoral de Ecuador, prometió en su discurso de victoria el domingo reconstruir el país que ha tenido problemas económicos desde la pandemia del coronavirus, lo que ha empujado a muchos miles de ecuatorianos a emigrar. Todo apunta a que se necesitará un año, es decir, prácticamente casi todo el periodo de gobierno de Noboa, para que se pueda retomar un nivel de riesgo país de 800 puntos o menos. Ese nivel se consiguió como el llamado efecto Lasso cuando el banquero llegó a la presidencia en el 2021 y se tenían mejores perspectivas de la economía ecuatoriana. Actualmente la crisis política de casi 2 años, la inseguridad, la caída de las exportaciones, entre otros factores, hacen que el optimismo inicial con Lasso se transforme en cautela y expectativa con Noboa. Hacer una transición ordenada, el compromiso entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el presidente electo, Daniel Noboa, se reunieron en el Palacio de Carondelet y por primera vez en este martes lo hicieron para comenzar una transición que llevará al joven empresario ganador de las elecciones a un corto mandato hasta mayo del 2025. Tras llegar a la Casa de Gobierno, Noboa saludó desde sus balcones a cientos de seguidores que llegaron hasta el centro histórico de Quito para demostrarle respaldo. Lasso felicitó a Noboa por el nítido triunfo, así como por la campaña electoral muy alegre y en paz, y destacó la importancia de iniciar lo más pronto posible un proceso de transición ordenada. A su turno, Noboa apuntó que el suyo es un proyecto renovador que se enfoca en los más desatendidos en este momento en la nación. Comentó que el periodo de transición será muy importante para la democracia y debe ser una transición correcta con cooperación real. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, liderará la transición. En el salón estuvieron quienes serían los más cercanos colaboradores del presidente electo: Alberto Dajic, Iván Carminiani, Gabriela Sommerfield, Arturo Félix, Mónica Palencia y Valentina Centeno. Misiones de observación electoral entregan sus informes al Consejo Nacional Electoral. Un día después de que Ecuador celebrara la segunda vuelta presidencial, misiones de observadores internacionales entregaron sus informes al Consejo Nacional Electoral CNE el 16 de octubre del 2023. Los observadores destacaron el orden, el normal desarrollo de la jornada y el hecho de que la ex candidata del correísmo, Luisa González, reconociera y aceptara los resultados de la elección, además de felicitar a su contendor Daniel Noboa la misma noche de las votaciones. Que los dos partidos políticos que hayan ido a la contienda en la segunda vuelta reconozcan en la misma noche los resultados, eso es que habla muy bien del Ecuador como país, dijo Gustavo Pacheco, jefe de la misión del Parlamento Andino. Las delegaciones de observadores de Mercosur, del Consejo Electoral Latinoamericano, CELA, y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, resaltaron el alto porcentaje de participación del electorado en las urnas, que fue superior al 90%. Sin embargo, pidieron poner mayor atención a los mecanismos de difusión de información y a la violencia política. A su vez, expresaron su preocupación por el hecho de que los candidatos hayan hecho campaña y votado con chalecos antibalas. También cuestionaron las dificultades que tuvieron los miembros de las juntas receptoras del voto para capacitarse en línea. María Luisa Estorani, jefe de la misión electoral de Mercosur, recomendó que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre los desafíos relacionados con el voto telemático, al mismo tiempo que fortalezca y otorgue un papel más prominente a su equipo de informática para el desarrollo de sistemas informáticos propios. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Verónica Abad, vicepresidenta electa del Ecuador. Habló sobre los retos y desafíos en su próxima gestión. Escuchemos lo que dijo. El tema migrante muchas veces lo dejamos por menos y en realidad es uno de los rubros más altos de nuestra economía. Y usted sabe que dentro de los planes que el presidente ha propuesto es reactivación económica, empleo. Por lo cual el rubro de los migrantes es muy importante tomarlo en cuenta. Mi viaje hacia los Estados Unidos, hacia España y América Latina, primero fue para fortalecer los candidatos que tenemos en Estados Unidos por la elección que se tuvo que anular, y segundo, porque era importante tomar en cuenta el tema migrante, ya que acá están sus familias, acá es lo que ellos viven, en realidad todo la falta de visión y el apoyo hacia la inversión de los migrantes en nuestro país. Entonces, en realidad, esto es un rubro muy fuerte, el tema de los migrantes, ya que si tenemos millones fuera de nuestro país, quiere decir que impacta a cientos de miles de familias en Ecuador. Y por lo cual es importantísimo darles a ellos el empuje, por ejemplo, con el TPS, que es algo que están ellos constantemente pidiendo a los gobiernos desde hace mucho tiempo para cuidar el tema de el fruto de su trabajo, que es prácticamente por lo que ellos salen de nuestro país. Entonces, esto es, gracias más bien, Milton, por darme el espacio de poder aclarar que no fue que estuve oculta, como por ahí alguien decía, señor Correa, que andaba escondida. En realidad, mi trabajo ha sido
todos los días en territorio, todos los días junto con Daniel. Y esto es lo que tenemos que destacar, ya que esto nos ha dado la ganancia. Ahora, sí, más bien, yo creo que no es que estuvo oculta, sí, más bien estuvo muy presente, por ejemplo, en redes sociales, con fragmentos de entrevistas, y valga el momento para que usted mismo lo aclare, que yo no sé si es que se produjeron ahora en campaña, se produjeron antes cuando usted era candidata, cuando no era candidata, hace cuánto tiempo, como por ejemplo el tema del papel del Estado sobre las coberturas de salud y educación, un tema que fue muy polémico y controversial, por ejemplo. Claro, bueno, hay dos cosas aquí, ¿no? Que hablar con la verdad es algo muy importante. Y la verdad es que Verónica Abad viene hace más de 24 años estudiando los diferentes sistemas económicos en el mundo entero, ¿sí? Bajo la historia económica y política de un mundo en el que se tiene que estudiar para entender cuál es la mejor forma que nosotros tenemos que tomar, mirar, tomar en cuenta para hoy poderle sacar a Ecuador en adelante. Son videos realizados hace casi 8 años atrás, 7 años en una escuela política, porque siempre he estado educando a jóvenes, siempre he estado mostrando los diferentes, porque existen muchos modelos económicos que se tiene que aprender durante la historia y la geografía para entender hasta la geopolítica. Por lo cual, videos sin duda alguna, todos manipulados, todos puestos en diferente y obviamente para la confusión de los ecuatorianos. Sin duda esto es el modus operandum que siempre ha realizado un correísmo y un socialismo en donde las ideas no les alcanzan definitivamente para poner propuesta y aclarar al pueblo ecuatoriano que sí es posible salir del caos, sí es posible salir de la pobreza, es posible educar a nuestros hijos con una mayor calidad de educación, de tener una salud pública eficiente y no lo que en realidad nos han puesto estos partidos ideológicos que en realidad nos han llevado a la pobreza y a la falta de educación. Lo que hoy vive el Ecuador en realidad es una educación mediocre, lo cual necesitamos inversión pública mucho más fuerte en un presupuesto para mejorar la calidad en este momento. El intercambio de información, el intercambio de cultura es importantísimo cuando estamos hablando de un gobierno que quiere volver competitivo al Ecuador. Tenemos que dar oportunidad a nuestros hijos en el sistema público, por supuesto, Milton. Yo soy una mujer que tiene 3 hijos. 2 de mis hijos han sido educados en educación pública. ¿Cómo podría yo estar en contra de la educación pública? Rodolfo Azar, analista internacional, también estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la guerra en Israel. Escuchemos lo que dijo. Sí, bueno, la situación ha ido escalando. En cualquier momento se espera el ataque por tierra del ejército israelí. Tienen alrededor de 300.000 soldados listos para entrar. Ha habido ataques ayer de Hezbollah en la frontera con el Líbano y amenazas de Irán de involucrarse en el conflicto, que hasta ahora no está involucrado, y eso hay que aclararlo. Más que un conflicto, esto es la entrada de Israel a un territorio al que nunca entró, solo entró para atacar y regresarse, pero esta vez podría llegar a quedarse dentro del territorio, cosa que haría más grave todavía el conflicto. Recordemos que Hamás tiene cerca de entre 20 y 30.000 combatientes. La relación de fuerzas es muy grande, la diferencia a favor de Israel. Hamás no tiene tanques, Hamás no tiene aviones, entonces sería un aplastamiento y un combate casa por casa, suicida seguramente para Hamás. Y esto seguramente va a profundizar el conflicto en la región. En Impacto Informativo, Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, habló sobre la economía en el nuevo gobierno. Veamos la nota. Era un poco lo que había que esperar sobre los mercados. Estaba un poco en incertidumbre. En las últimas 2 semanas, después del debate, prácticamente los mercados se quedaron estáticos en 1.850 puntos. No iban para arriba ni para abajo, es decir, no podían predecir o contar con información contundente de cuál iba a ser el resultado con seguridad. El resultado no pareciera, pero es un resultado estrecho, no hay una diferencia de los 6, 7, 10 puntos que se hablaba.
estos 4 puntos entre los dos candidatos, hacía una cosa muy, muy sencilla de dar la vuelta. En el caso de Luisa, si no cometía el error de quedarse quedado quieta después de que Noboa le dio la vuelta a la caída con los muñequitos de cartón. Pero eso ya es historia, y los mercados internacionales lo que te dicen es, no sabíamos qué pasaba, ahora ya está claro, y entonces los mercados empiezan a decir, vamos a comprar algo de bonos, los que estaban con temor de que no podían ser pagados esos bonos en el futuro. Al comprar algo de bonos, transarse, seguramente el precio ha subido levemente, no una cantidad tan brusca, tendrá que ir dándose paso a paso el gobierno más señales para que los bonos puedan ir mejorando, y ojalá para diciembre ubicarse igual que el año pasado en 1.250 puntos, que es un nivel alto, pero al menos es fuera del rango de 1.900 puntos que hemos estado en los últimos tiempos. ¿El riesgo país al momento está en 1.839 puntos? Sí, el riesgo país hasta el viernes estaba por ese número, 1.830, 1.850. Quizás el día de mañana lo veamos bajar otra vez a 1.750, ¿no? Porque aparentemente la caída son 91 puntos en el rendimiento, en el promedio de los bonos, del precio, y entonces eso, el rendimiento tiene una pequeña caída, y el riesgo país podría estar por debajo de 1.800 puntos mañana, en la información que nos presenta el Banco Central al menos. Claro, los mercados internacionales, bueno, y muchos interesados acá en el país le exigen al presidente electo que sea más explícito en términos de política energética, petróleo, en minería, en gasto público. Por lo menos que quieren es que diga cuál es el próximo ministro de Finanzas. Sí, pero yo creo que esa parte va a ser resuelta esta semana. Yo cuento mi experiencia en este proceso electoral, en algún proceso electoral allá en el 2006. El presidente Correa ganó la presidencia, y hasta el día que ganó la presidencia no estaba claro quién iba a ser el ministro de Finanzas, porque la meta es ganar, ¿no? Si te empiezas a repartir los cargos de antes, quizás te desenfocas y no ganas, ¿no? Entonces, en este caso, el presidente electo Noboa se enfoca bien, se enfoca en ganar, ya ganó, descansó ayer. Yo creo que hubiera empezado a trabajar desde ayer mismo, pero ya descansó ayer, y hoy día estará armando la lista y enterándose cuántos empleados públicos tiene que llevar, cuánta gente va a tener que poner, cuáles son la gente de confianza en los puestos claves. Y eso a la larga de esta semana seguramente tendremos ya algo más de información. Hay nombres por ahí que van sonando, pero hasta que no lo diga el presidente electo no sirve todavía con información. ¿Qué son las 2 o 3 cosas más impactantes que va a tener que atender en el plano económico Daniel Noboa? Quizá una de ellas es que para diciembre tiene que conseguir $1.200 millones para pagar a la burocracia sueldos y sobresueldos. Sí, contrario a que la gente cree que eso es difícil, esa es la parte más sencilla, porque los sueldos se los paga con impuestos, y el mensual promedio de impuestos es 1.200 millones, por lo tanto ya está esa base asegurada, ¿no? En diciembre no se pagan exactamente 2 sueldos, se pagan algo así como $650 millones en el mes de diciembre, y quizás unos $500 millones por el 13º, porque ya una buena parte del 13º se había venido pagando a lo largo del año. Por lo tanto, diciembre es un mes que le va a demandar, sí, quizás 1.100, $1.200 millones, que esa parte la calza perfectamente con los impuestos. El tema de petróleo tiene que estar ayudando un poco, el precio ha subido, en vez de darle solamente 120 millones mensuales, que es lo que le venía dando hasta agosto, ahora quizás le dé unos $300 millones, y se te vuelve a quedar el hueco, que es el hueco normal, que está planteado en el presupuesto, de unos $400 millones mensuales, que tienes que financiarlo con deuda en estos 3 meses, y sobre todo en el mes de diciembre. Que no te engañen, así se hizo la patria del Ecuador. Para los jóvenes de mi país, la primera carretera que une la sierra con la costa lo construyó Antonio Flores Gijón hace 150 años. El ferrocarril lo construyó García Moreno y lo concluyó Eloy Alfaro hace más de 100 años.
El puente sobre el río Guayas lo pagó y construyó el Comité de Vialidad, a quien Arosemena Monroy le encomendó esta obra. Clemente Yerobi otorgó la garantía del Estado hace 50 años. La vía Quito-Santo Domingo la construyó la Junta Militar en 1963. El aeropuerto de Quito lo construyó Velasco Ibarra en 1960. El de Guayaquil lo construyó Isidro Ayora en 1929. El de Cuenca fue inaugurado por Arroyo del Río en 1941. Toda la red de carreteras actual estuvo construida por Velasco Ibarra, Ponce Enríquez, Rodríguez Laro, mucho antes que Correato pretenda existir. Lo que hizo este régimen del Correato es reasfaltar y ampliar carreteras construidas anteriormente. La red de hospitales y centros de salud estuvieron a nuestro servicio antes del Correato. Lo que ha hecho este régimen es comprar y refaccionar hospitales con sobreprecios. Las instituciones básicas para el funcionamiento del Estado, Banco Central, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General del Tesoro, Banco Hipotecario, Caja de Pensiones del IES, fueron creadas por Isidro Ayora en 1930. El Palacio Legislativo, la Cancillería, las residencias de las Universidades Central y Católica, el Centro Cívico, el Hotel Quito, entre otras, fueron construidas por Ponce Enríquez. Cuando el Correato asumió el poder, teníamos 3.500 escuelas y colegios. Las escuelas del milenio son apenas el 1% de las instituciones educativas. Todo el dinero del petróleo del que ha dispuesto el nefasto régimen del Correato ha sido posible porque en el mandato de Velasco Ibarra se construyó el oleoducto Sote. En el mandato de Gutiérrez se construyó el oleoducto OCP. La mayor obra hidráulica, el trasvase Daule-Peripa, se lo hizo en el mandato de Febres Cordero. Ningún régimen anterior vendió petróleo a $100. En los 10 años de mayor bonanza petrolera que ha tenido en su historia el Ecuador, el Correato despilfarró $400.000 millones, que es más del doble de lo que todos los mandatarios anteriores gastaron, $178.000 millones, en 100 años, desde 1905 al 2006. Por lo tanto, jóvenes de mi país, no es mérito hacer obras teniendo ingentes cantidades de dinero. Lo que hay que investigar son los sobreprecios, puesto que el gasto al cambio actual es más del doble de lo que utilizó el Plan Marshall, $130 millones para reconstruir toda Europa. Artículo de Orlando Amores Terán. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Soy Manuel Pozo Zumárraga. Gracias, ecuatorianos. Difundan este audio. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets
y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la Gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Por un acuerdo nacional, Miguel Rivadeneira, El Universo. Más allá de la definición presidencial en las urnas, el país espera sin demora un acuerdo nacional que debiera empezar a construir el nuevo gobierno desde el primer día de su mandato, que será corto, de 1 año y medio, y por ello no se puede perder un instante. Existen temas, todos urgentes, pero que deben priorizarse y que merecen el respaldo de los diversos sectores, partiendo de la representación política en la Asamblea, que tendrá la oportunidad de recuperar la imagen tan deteriorada tras su última disolución. El hacer oposición es legítimo, pero otra cosa es obstruir y peor conspirar, como ocurriera con la mayoría parlamentaria anterior. Se requiere su aporte, sin cálculos politiqueros, en la construcción de reformas legales necesarias y de nuevas leyes. Se impone un acuerdo en materia de seguridad con el impulso del Plan Nacional de Seguridad y la consecución de ayuda internacional, Estados Unidos a la cabeza, sin sesgos políticos, sino con pragmatismo y pensando en las angustiosas demandas ciudadanas que hoy sufren la violencia. Se impone un acuerdo para construir una política a favor de la generación de empleo pleno que no se ha podido lograr por las posiciones irreductibles de sectores que solo piensan en sus intereses y no en los de la gran mayoría. Más de 5 millones de personas que no tienen trabajo formal, sin afiliación al Seguro Social. Esto implica una urgente reforma laboral que deberá aprobar la Asamblea Nacional para facilitar la contratación. Se impone un acuerdo para mejorar la atención en salud que permite el acceso de todos a la atención oportuna con la provisión permanente de medicamentos e insumos. Igualmente, se requiere un acuerdo para mejorar el sistema de educación pública, convencidos de que si no existe un sistema de calidad, no se puede soñar con un país en desarrollo. Se impone de manera urgente un acuerdo para afrontar la crisis profunda del Seguro Social, que va de mal en peor y que este gobierno, al igual que los anteriores, fracasaron en sus intentos y han dejado que la crisis se profundice y los fondos de pensiones y de salud, fundamentalmente, estén en condiciones muy difíciles que, de no tomarse medidas oportunas e inmediatas, se corre el riesgo de un próximo colapso.
No es posible que se siga buscando construir nuevos hospitales que solo piensan en contratos y coimas en lugar de impulsar un sistema de salud preventiva y dotar de todos los insumos y medicamentos a los dispensarios médicos. Se impone una urgente reforma político-electoral que al menos elimine a tanto movimiento, que son empresas electoreras, ofrezca gobernabilidad, como sería la elección de asambleístas en la segunda vuelta presidencial, para no vivir secuestrados y chantajeados de las primeras minorías, sea en el legislativo o en los gobiernos locales, que llegan sin legitimidad. Se impone una urgente reforma a la justicia porque no puede seguir como está, con jueces venales que se burlan con el abuso de las garantías constitucionales y un desprestigiado órgano administrativo y disciplinario que contribuye a la impunidad. Parte de los grandes temas deben ser materia de una inmediata consulta popular para agilizar su aprobación y puesta en vigencia. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noboa rompe la ley del péndulo y sacude al correísmo por dentro. Artículo de Talía Flores publicado en el portal digital Primicias. El golpe político que Daniel Noboa ha propinado con su triunfo a la Revolución Ciudadana RC5 y al socialismo del siglo XXI es de tal calado que provocó una delirante respuesta del expresidente Correa, que al hacerlo pulverizó la postura conciliadora expuesta por su candidata Luisa González y por la presidenta de su movimiento, dejándolas mal ubicadas. Por lo no se podría descartar reacciones dentro de la organización. Tampoco nadie podría tener certezas del papel de la oposición, o por lo menos de este sector político, de cara al gobierno del nuevo inquilino de Carondelet. Los correístas estaban tan seguros de que triunfarían que llegaron al domingo 15 en estado de negación, por lo cual los resultados del primer exit poll, que confirmaba que Noboa ganaba las elecciones, fueron motivo de burla por parte del expresidente, quien se justificó posteando ejemplos de las fallas que tuvieron ese tipo de mediciones frente a los resultados oficiales en elecciones pasadas. Cuando el triunfo se volvió inobjetable, la presidenta del movimiento RC5, Marcela Guiñaga, anunció que llamaría a Noboa para felicitarlo y desearle suerte, porque si a él le va bien, también irá bien a los ecuatorianos, y porque considera que es importante una agenda programática a fin de que la bancada de la revolución pueda unirse a la construcción de la unidad del Ecuador que hoy necesitamos más que nunca. La candidata Luisa González, que se presentó ante sus simpatizantes para aceptar los resultados, fue más lejos al felicitar a los electores y hacer un llamado a la unidad. Pidió a Noboa cumplir las ofertas que hizo en campaña y hasta enumeró algunas de ellas, y le ofreció el apoyo de la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Cuente con nuestros votos, siempre y cuando no sea para privatizar o precarizar, dijo. Y reiteró, el Ecuador necesita sanar. Cuente con nosotros para un proyecto de patria. Un país con este tipo de liderazgo superaba el escaso nivel de la política nacional, más bien rastrero, e hizo ilusionar a no pocos en un domingo de elecciones. Pero todo resultó un espejismo. Cerca de la medianoche, en su cuenta de ex, antes Twitter, Correa posteó un mensaje Urbi et Orbi, con el que echó abajo todo signo de reconciliación y anuló el mensaje democrático de su candidata y de la presidenta del movimiento. Patria querida, patria grande, esta vez no lo logramos. Enfrentamos poderes enormes, hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. Escribió y añadió, la traición de Lenín Moreno sigue causando estragos, pero que nadie dude que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamericana. Hasta la victoria siempre. Con ese post absurdo, con el cual una vez más aludía al magnicidio de agosto sin mencionar el nombre de Fernando Villavicencio, inmolado por sus luchas y la paz del país, Correa mostró no tener la altura para hacer un ejercicio de autocrítica, admitir sus errores y los del grupo pequeño que sigue sus líneas y que en la campaña se llenó de odio. Ese odio que los jóvenes rechazaban porque ellos quieren vivir con alegría, pues no tienen rencores. Con semejante mensaje, Daniel Noboa no puede confiar en la postura que tendrá el bloque del correísmo en la Asamblea,
por lo que luce urgente buscar acuerdos con las fuerzas que entiendan la gravedad del momento, quieran al país y sean capaces de arrimar el hombro en momentos que Ecuador se balancea al borde del precipicio con todas las crisis juntas. Un buen ejercicio sería señalar los temas urgentes y convocar a un diálogo con las cartas sobre la mesa, para que el pueblo contemple cómo procede cada sector y quienes hacen trampa o buscan ventajas personales o de grupo. Que Correa contradiga a la candidata presidencial que él impuso y a la presidenta de su organización política tendría que provocar cuando menos un gran sacudón que lleve a reflexionar si quizá no ha llegado el momento de la renovación y el cambio. Para la sociedad llana resulta escandaloso que quien ejerció el poder no respete el pronunciamiento del pueblo y no admita que la mayoría de los electores que son jóvenes han renovado la política. El presidente sentenciado y sus adláteres en el autoexilio deberían dejar de seguir a Goebbels y releer a Maquiavelo, quien decía que había que conocer los tiempos y las circunstancias y ajustarse a ellos. Tal como lo que hicieron los estrategas de campaña de Noboa, quienes para elaborar los mensajes y conectar con la gente hicieron una profunda lectura del país y entendieron sus anhelos. Los revolucionarios fallaron y también olvidaron que si bien Daniel Noboa carece de experiencia política, es hijo de un acaudalado hombre de negocios como Álvaro Noboa, que ha sufrido derrotas electorales que son aleccionadoras y que su madre, Anabel Asín, tan involucrada en la política, era recordada en las provincias más pobres por su entrega y generosidad. Por si fuera poco, no contaron con que su esposa, Lavinia Balbonesi, fuera una influencer carismática y perspicaz capaz de seguirle el juego a un muñeco de cartón que recorrió los lugares más insólitos apropiado por sus fans. Lo que para el correísmo y el socialismo del siglo XXI debe también resultar inasumible es cómo a Daniel Noboa, empresario de centro derecha, al igual que el presidente Lasso, cuya gestión pasará a la historia como una de las más deplorables, este hecho no haya afectado su candidatura a pesar de los intentos diarios y desesperados por asimilar a Noboa con el presidente saliente. Daniel Noboa, de 35 años, ha roto la ley del péndulo de la política y hasta podría haber abierto una grieta al interior de la Revolución Ciudadana. Para no olvidar, jamás. Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. Cárcel del hipercrimen. Crebel Mantilla, La Hora. Una de las peores situaciones de credibilidad e inseguridad democrática se ejemplifica con el sistema carcelario malogrado. Esto cuando se convoca a los privados de libertad a participar en un proceso eleccionario rudimentario in situ, donde se comete el asesinato sistemático, múltiple e inconcebible de los involucrados del magnicidio político más desastroso de la historia actual. Ahí mismo, difícil creer que existan decisiones libres, confiables, transparentes y sin miedo dentro de una maquinaria controlada por el megacrimen organizado. A esto se llega cuando las autoridades mienten, manipulan o se autoengañan tras una justicia arruinada o porque buscan el silencio cómplice a toda costa. ¿Quién podría hoy confiar en la protección de testigos o que jueces, fiscales y policías no estén enlistados en alguna mafia? Que nadie sepa quién mató en la prisión a 7 sicarios autores materiales del crimen de Fernando Villavicencio pese a una millonaria recompensa para indagar ese caso. ¿Por qué el olvido como el asesinato con tortura del nominador de ministros de Estado y operador empresarial de la mafia albanesa Rubén Cherres y quien vendió las balas que acabaron con el alcalde de Manta, Agustín Intriago? ¿A quién le importa que siga muriendo gente, pero cambien los dueños de las rutas narcos, sea del Gato Farfán o del Samir, mientras en Quito el consumo de droga se dispare como aquel colegio del absurdo en el poblado fronterizo de Julio Andrade, sin Dios ni ley? Pues los ecuatorianos seguimos intentando comprender hasta dónde nos han embarrado con el narcotráfico los últimos gobiernos. Uno, por la inseguridad que está en la calle con perfil de extorsión y el secuestro. Claro, nos dimos cuenta que no es un asunto de llegada de extranjeros y apertura de puertos y aeropuertos lejanos, sino que nuestra infraestructura estatal nunca estuvo lista para soportar el peso del hipercrimen. 2, por los discursos políticos que sonaban a invitaciones para el desorden y la resistencia al vacío.
Ese grito de oposición a todo, neoliberal o progresista, en débiles instituciones que no soportan una pizca de democracia porque fueron diseñadas para el narcotráfico corporativo. Es que estamos heredando las prisiones más peligrosas, corruptas y temibles del mundo. Y el próximo gobernante, más que saberlo cambiar, tiene que recuperar la soberanía completa de un país con sus instituciones, Fuerzas Armadas, universidades, superintendencias y el resto. El poeta británico William Blake decía que las cárceles están esculpidas con las piedras estúpidas de la ley y los burdeles con piedras angulares de la religión. Foucault, llanamente, en la historia de la humanidad, sigue siendo la historia de sus cárceles. Hay mucho por hacer. Clever Mantilla, La Hora. Noticias internacionales. La Unión Europea propone crear un puente humanitario a Gaza a través de Egipto. Los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos parecen fracasar en su intento de aliviar la difícil situación de 2 millones de palestinos atrapados en la Franja de Gaza, donde se están agotando los suministros de agua, alimentos y medicinas. Ahora les toca a los europeos probar suerte. La comisaria europea Ursula von der Leyen anunció el lanzamiento de un puente aéreo para hacer llegar ayuda a Gaza. The Commission has announced to triple humanitarian aid for civilians in Gaza to 75 million euros. And we are launching an EU humanitarian air bridge to Gaza through Egypt. The first 2 flights will start this week. El canciller alemán Olaf Scholz también ha confirmado que viajará a Israel y a Egipto esta semana para contribuir a que la ayuda llegue a buen puerto y evitar que Irán entre en el conflicto. Beantwortet im Hinblick auf den späteren Besuch in Ägypten. Es geht eben darum, konstant mit allen im Gespräch zu sein und eine Perspektive zu entwickeln, die solche Eskalation verhindert. Im Übrigen geht es natürlich auch immer um die Frage, wie humanitäre Hilfe organisiert werden kann. Rusia fracasó en el Consejo de Seguridad de la ONU al presentar una propuesta de resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. La principal discrepancia de los países que no la han apoyado es que no se condena a Hamás. Este martes se espera que se vote otra proposición presentada por Brasil en la que sí se condena a los milicianos. Vladimir Putin llega a China para reunirse con Xi Jinping. Vladimir Putin llega a China para reunirse con Xi Jinping. El presidente de Rusia aterrizó este martes en Pekín, donde va a mantener un encuentro con su homólogo chino en el marco del tercer foro de las nuevas rutas de la seda, un evento al que acuden representantes de más de 100 países. Putin tiene prevista una reunión este miércoles con Xi para intercambiar opiniones sobre sus relaciones bilaterales. En el encuentro, ambos mandatarios podrían abordar la escalada de tensión generada por el conflicto entre Israel y Hamás. Joe Biden busca en el Congreso ayuda para Israel y Ucrania. La administración Biden está presionando para que el Congreso adopte un paquete de asistencia de emergencia que combinaría el apoyo a Ucrania e Israel. Más de $2.000 millones adicionales. Ciertamente incluirá el equipo militar necesario para defender la libertad, la soberanía y la integridad territorial en Ucrania y para ayudar a Israel a defenderse mientras lucha contra sus enemigos terroristas. La decisión de vincular la ayuda a Ucrania con la de Israel refleja la urgencia de ambos conflictos y un cálculo de la administración Biden para superar las resistencias republicanas para enviar más dinero a Kiev. El Senado, donde hay apoyo bipartidista, ya trabaja en un paquete de ayuda, sin esperar a la Cámara de Representantes. Creemos que si elaboramos un paquete sólido y lo aprobamos con una mayoría bipartidista fuerte y abrumadora, presionaremos a la Cámara, de una forma u otra, para que actúe. De hecho, en la Cámara Baja aún reina el caos. No hay un presidente y sin presidente no se pueden presentar proyectos en el Pleno. Los republicanos nombraron como candidato al conservador Jim Jordan, pero no parece tener aún los votos suficientes para ganar la presidencia, cuando el martes se votará en el Pleno. Jordan se postulará igualmente. No se puede abrir la Cámara y hacer el trabajo del pueblo estadounidense y ayudar a nuestros amigos más queridos y cercanos, Israel, si no hay un presidente.
Entonces vamos a conseguir un presidente. Abrimos la Cámara y llegamos a trabajar en la resolución y la ayuda para Israel. Los conservadores se han opuesto categóricamente a enviar ayuda adicional a Ucrania y no hay indicaciones de una posible apertura. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo este lunes que la economía estadounidense es tan fuerte que puede ayudar a ambos países simultáneamente, algo que el mismo presidente Biden reiteró. Somos los Estados Unidos de América, por el amor de Dios, la nación más poderosa de la historia, no del mundo, de la historia del mundo. La historia del mundo. Podemos encargarnos de ambos y aún mantener nuestra defensa internacional general. Entre tanto, en Ucrania, el conflicto en el noroeste del país ha empeorado con masivas pérdidas por ambas partes. Y en este escenario, la Casa Blanca confirmó que Corea del Norte entregó a Rusia 1.000 contenedores de equipo militar y municiones. Una relación militar, dijo la Casa Blanca, que socava el equilibrio de la región y aumenta la urgencia de ayudar a Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Milei y Bullrich apuran la campaña de las elecciones de este domingo en Argentina. A menos de una semana de las elecciones en Argentina, los dos candidatos presidenciales de la oposición han echado el resto ante sus simpatizantes. En su mitin de clausura en Buenos Aires, el populista de derechas Javier Milei, admirador de Donald Trump, ha sacado pecho de su victoria sorpresa en las primarias de agosto. El Estado te come el 75% de tu esfuerzo, mientras que el político vive como un rey a costa tuya. Milei, que parte como favorito, no obtendrá, según las encuestas, los apoyos suficientes para evitar la segunda vuelta del 19 de noviembre. Su principal rival es Patricia Bullrich, de la coalición opositora de centro-derecha Unidos por el Cambio. Las ideas de Milei no se pueden llevar a cabo. Por eso yo le digo a los jóvenes que lo votaron, fíjense que dolarizar sin dólares es imposible. Los argentinos tienen cita con las urnas este domingo 22 en medio de una caída en picado de la economía del país y con un 40% de la población en situación de pobreza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país
así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.